Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo y deseando que hayan pasado una feliz Navidad y estamos aproximándonos también a un fin de año. Es tremendo cómo se nos fue este año de rápido y agradeciendo también al Dios y Padre por esta oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Cuando comenzamos este año, yo tenía un presentimiento de que quizás no lo iba a terminar, pero estamos ya en las últimas y no sabemos. Pero hemos llegado bien, así que con mucha gratitud a Dios porque ha sido un año muy bueno. Si alguien escucha y está viendo, es suficiente para decir ha sido uno de los mejores años porque llegamos y estamos entre los vivos todavía. Somos de los supervivientes del año 2025. Millones y millones de personas quedaron este año. Empezamos iguales, pero no todos terminamos como lo estamos terminando nosotros. Así que es muy importante ser agradecido y eso dice la palabra de Dios y yo pienso que es un buen momento para detenernos un poco y agradecer a Dios, hacer un examen, decir todas las cosas que nos han sucedido. Hemos tenido problemas, dificultades, enfermedades, pruebas y de toda cosa. Pero llegamos fuertes. Esas cosas nos han ayudado porque cada problema que vamos enfrentando nos va a ir preparando para otro, tal vez peor. Esto es como subiendo una grada, un escalón. Vamos paso a paso, y el primero nos prepara para dar el segundo paso y así sucesivamente. Pero hemos llegado. No todos tal vez digan fue un buen año o no hay muchas cosas de qué agradecerle a Dios, porque las cosas muchas veces cuando no nos sale como nosotros queremos, entonces no estamos muy agradecidos de Dios, cuando Él no ha contestado las oraciones de acuerdo a nuestras peticiones. Y no tanto de necesidades que tengamos, sino de cosas que queremos muchas veces. Pero sea lo que sea, es tiempo, porque esto no es tan voluntario, es una orden, ser agradecido. Dios mismo tiene que llamarnos la atención y decir, sean agradecidos. Porque lo menos que podemos darle a Dios es gracias por todas las cosas que nos han sucedido. Yo le voy a leer acá en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 18. Del 18 al 20, le voy a leer algo. Dice la palabra de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El resultado de ser una persona llena del Espíritu Santo o controlada por el Espíritu Santo va a producir estos frutos acá. Es una persona que tiene gozo, que hay alabanza, que canta, que alaba a Dios. Por eso dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Hay gozo, es una persona gozosa, porque si este es el fruto, uno de los resultados de estar llenos del Espíritu Santo, entonces el gozo es parte el fruto del Espíritu Santo. No es una persona triste ni amargada ni nada, sino una persona gozosa. Eso dice, no se embriague con vino, porque el vino así como nos controla y nos descontrola también, el Espíritu Santo también toma control de nosotros y hace la obra que Él quiere. Y los resultados son muy buenos, porque hay gozo y gratitud, especialmente, dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. 20, dando siempre gracias
por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted es una persona que agradece a Dios, le da siempre gracias a Dios, pero no solamente por lo bueno, sino por las cosas que creemos que son malas, que nos han sucedido y todo. No, Dios tiene el control de todo. Y por allá en Lamentaciones capítulo 3, por ahí en el versículo 27 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Si algo nos ha pasado en este 2025, Dios ha estado en control de eso y Dios no hace las cosas por maldad. Él es bueno y todo lo que hace está de acuerdo con su carácter. Es bueno. Es para nuestro bien. En el capítulo 8, creo que versículo 28 de Romanos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No salen bien, pero nos ayudan. Dios tiene un propósito, es de hacernos crecer, madurar y especialmente desarrollar una dependencia completamente de Él. Es que dependamos de Él. Y Dios utiliza pruebas y cosas difíciles que nos pasan para que estemos prendidos más de Él y seamos agradecidos. Por eso dice, dando siempre gracias a Dios. Porque es muy fácil darle gracias a Dios cuando todas las cosas están bien, cuando tenemos buena salud, cuando las cosas están saliendo como nosotros queremos, cuando los trabajos están bien, cuando nos aumentan el sueldo y todo eso. Pero otra cosa es cuando perdemos un trabajo, cuando ya no tenemos la salud, cuando ya estamos dependiendo de otras personas. Demos gracias. Esto tiene que convertirse en un hábito. Un hábito, darle siempre gracias a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque no sabemos dar gracias, porque aquí dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si yo le voy a agradecer a Dios por mi salud este año, porque yo estoy muy agradecido de Dios por la salud que me ha dado. Yo le digo gracias por la salud que me ha dado Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así se le da la gracia según este versículo. Y dice, den gracias en todo. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice, que demos gracias por todo. Aquí dice, en todo y allá, por todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, no queda nada que no tengamos gratitud en nuestro corazón. Por eso dice lo de Lamentaciones. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dios tiene el control y tiene toda la autoridad para hacer lo que Él quiera. Así que hay que darle gracias porque, si estoy bien, en el capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 38 dice, ¿de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Entonces, si dice que demos gracias en todo y por todo, tenemos que darle gracias por todo y en todo. Este ha sido un año muy bueno para mí y lo estamos terminando muy bien. Ha sido un año en que he pasado mucho tiempo en el seguro y hospitales y en exámenes y cosas. Pero he visto la mano de Dios y todo esto ha servido para yo desarrollar esa dependencia más del Señor, descansar en Él, estar tranquilo. Porque muchas veces esa intranquilidad, la angustia, el dolor, el temor y tantas cosas que se vienen, eso es lo que nos va a complicar más la vida. Si nosotros aprendemos a estar bien, tranquilos, no preocupados, no estresados y todo esto, porque dicho sea de paso, dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6,
¿Quién, por más que se afane, podrá añadir a su estatura un codo o cambiarle el color a un cabello? Si no podemos hacer nada con eso, ¿para qué nos afanamos? Tenemos la vida, que es lo que más vale, lo que no podemos comprar, y lo que no retoña, pero la tenemos. Entonces estemos tranquilos, que mientras estemos entre los vivos tenemos esperanza, dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Hay esperanza para el que está entre los vivos. Y seguimos esperando en el Señor, confiando en Él, ser agradecidos de Dios. Porque también, volviendo a Lamentaciones 3:39, dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué nos lamentamos? ¿Por qué estamos angustiados? ¿Por qué estamos preocupados? ¿Por qué el temor a las cosas sin poder hacer nada? Dice ahí, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado, porque el pecado es el que ha dañado todo lo que Dios tenía para nosotros, toda la obra de Dios. Laméntese por su pecado, porque si yo tengo hoy una enfermedad, yo no le puedo echar la culpa a Dios. ¿Por qué me mandó eso a mí? No. Eso es las consecuencias del pecado. Él puede permitir eso y con un propósito siempre. Yo quiero llegar al punto como Job, que dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y yo estoy aprendiendo a ver más a Dios, la mano de Dios. Que lo que empezó lo termine, es lo más importante y lo que le digo al Señor. Por aquí estaba leyendo en Job, voy por aquí leyendo y leía hoy en el capítulo 23, versículo 12 en adelante, dice, está hablando Job y dice, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. Era un hombre bíblico que hacía lo que Dios mandaba. El 13, Job 23, 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Y es un hombre que tiene razón y autoridad para hablar eso. Que Dios sacó la cara por él y lo defendió, la integridad de Job. Un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Job dice acá, del mandamiento de sus labios, nunca me separé, siempre lo cumplí. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si Dios se ha propuesto conmigo, por decir algo, limpiarme una arteria que está tapada, ¿quién lo hará retroceder? Porque lo que Él empieza lo termina, y esto es lo más importante. Por eso yo siempre le digo a Él, lo que empezó, termínelo, Señor. Dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará? ¿Lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, dice Job, y yo también digo lo mismo. Él terminará lo que ha empezado conmigo. Dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. ¿Y quién lo hará retroceder? ¿O quién podrá decirle, ¿qué haces? Todavía no ha nacido el que le pueda decir eso. Y muchas cosas como estas hace Dios. Empieza algo y lo termina. Y muchas veces lo que Dios empieza no es lo que a nosotros nos parece muy bien, no nos gusta mucho. Pensamos que cuando las cosas salen como yo pensaba es porque esa es la voluntad de Dios y yo no creo eso. Pablo decía que la voluntad de Dios es agradable y perfecta en el capítulo 12 de Romanos. Es agradable y perfecta. Si uno pudiera hablar con Pablo, uno de los que sufrió terriblemente en el capítulo 11 de segunda los Corintios, puede leer y él habla ahí de todas las cosas que le pasaron. Tremendo.
apedreado y botado quizás por muerto, y lo levantó el Señor otra vez y todo. Y él fue el que dijo, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero creo que cuando Pablo comenzó a ser azotado 5 veces, más de 5 veces 39 garrotazos le dieron. Apedreado, en naufragios, bueno, de todo le pasó, finalmente decapitado. Y es el que dice, y el que más habla del gozo también es el apóstol Pablo. Pero quizás cuando empezó él habló esas cosas, pero si le preguntáramos cuando terminó, ¿sigue sosteniendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Segurísimo que él diría, es agradable y perfecta. Porque no importa el precio que haya que pagar, pero hacer la voluntad de Dios, porque todo eso, como él mismo decía, esto es temporal. Esto va a pasar, mas el premio por hacer la voluntad de Dios es eterno. Y por eso esta gente soportaba todas estas cosas, porque la mirada estaba arriba, no aquí abajo. Usted puede ver en el caso de Job, donde estamos, las cosas que le pasaron, y él nunca blasfemó de Dios, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando quedó sin nada, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor, y lo alabó. Cuando la mujer le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, como diciendo, y descansa. Job dice, como has hablado como una de las mujeres fatuas, que hemos de recibir el bien y no el mal. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y un hombre que tenía razones para quejarse de Dios, era tanto que él maldijo hasta el día de haber nacido, pero contra Dios no se fue. Dios al final saca la cara por él y no justifica a esos 3 amigos que lo acusaban. Queda sin salud también. Y Job siguió siendo el mismo, conservando esa integridad, siendo el mismo cuando está sano, siendo el mismo cuando está enfermo, siendo el mismo cuando tiene todo y siendo el mismo cuando no tiene nada. Esto es integridad. Entonces, hombres que tenemos que ser agradecidos de Dios porque lo que Él empieza, lo que ha determinado, ¿quién lo hará retroceder o decirle algo? Entonces lo mejor es ver la mano de Dios y ojalá andemos en los caminos de Dios y que cuando las cosas nos sucedan a nosotros, poder estar tranquilo. He tratado de hacer lo mejor para el Señor. Y dice, por lo cual, dice Job, yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Tremendo concepto que tenía este hombre de Dios. Pero lo que él empezó, lo que ha determinado hacer, ¿quién lo puede detener? Y lo mejor es que él lo hace bien, es el mejor alfarero, el que puede romper un vaso y hacerlo de nuevo y mejor. Pablo, hablándole a los filipenses, dice, pero cuántas cosas era para mí ganancia, hoy las estimo como pérdida porque ha conocido el amor de Dios y da gracias a Dios. Cuando tuvo problemas predicando el Evangelio, unos lo predican por envidia, otros por otra cosa, no hay la mejor actitud, pero él dice, de todos modos, sea por verdad, sea por mentira, sea por envidia, sea por atacarme, lo que sea, de todos modos el Evangelio ha sido predicado y sigue adelante. Veía la parte positiva de los problemas que le pasaban. José fue otro que aprendió la lección y nunca culpó a Dios ni a sus hermanos. Le dijo a sus hermanos, no les pese haberme vendido, porque no fueron ustedes los que me mandaron acá, sino Dios para preservación de vida. Pero es muy importante que en medio de las pruebas, como la tuvieron estos 3 hombres, Job, Pablo, José y muchos en la Biblia, nosotros logremos entender el propósito de esas cosas. José dijo,
No, yo estoy aquí para preservación de vidas. Pablo dijo, aprendí a que lo que tiene valor aquí es Cristo y lo demás no vale nada. Y que las cosas que pasan, que me atacan, que esto, que hacen cosas por ofenderme y por envidia, han resultado más en beneficio del Evangelio. Aprendieron la lección y se dieron cuenta del propósito que Dios tenía con esto. ¿Cómo glorifica a Dios a pesar de algo tan espantoso que le pasó? Y yo espero que seamos lo mismo, gente agradecida, que tengamos la mirada puesta en lo eterno. Lo nuestro no está aquí. Lo que cada uno tiene aquí es suficiente para pasar los días, meses, años que Dios quiera tenernos acá. Si es que ya Cristo es nuestro Salvador, si ya usted es un creyente bautizado con el Espíritu Santo, entonces esté tranquilo, pero si no, es tiempo y ojalá, estamos terminando un año y si en este año usted no ha tomado decisiones, que el próximo pueda hacer y asegurarse, porque lo que nos pasa acá no es nada comparable con la gloria que nos espera, que en nosotros ha de manifestarse, decía el apóstol Pablo. Pero si no nos aseguramos acá, lo de acá es un paseo, así sea lo peor, no es nada comparado con lo que nos espera, con una eternidad sin Cristo. Entonces yo pienso que es tiempo de darle gracias a Dios por todas las cosas que nos han pasado, por las bendiciones que hemos recibido. Piense en su familia, mire su esposa, su esposo, sus hijos, sus yernos, sus nueras, si ya los tiene, sus nietos. Bendiciones. Yo estoy aquí en Guayaquil. Desde Guayaquil les estoy hablando. He visto la nieta y ayer y aquí cada momento, ella juega con un pastel de plástico ahí todo, pero cada vez que nos llama para servir, oremos. Y empieza a orar y es una niña que tiene 3 años, pero impresionante. Entonces, esas son unas bendiciones extraordinarias para mí, escuchar a los hijos también andando en los caminos del Señor. Todo esto es una bendición tremenda. Uno se olvida de problemas y de todo, ¿no? Si estamos más que bendecidos. Somos más que dichosos, bienaventurados. Ha sido un año muy bueno. No nos hemos muerto de hambre. Quizás algunos tuvieron muchas dificultades. Tal vez sin trabajo, que vivían con las justas, como decimos. Pero llegamos. Y esas son las personas que deben estar más agradecidos, que a pesar de no tener trabajo, de no tener dinero, muchas veces no tenemos familia aquí, como hablo con venezolanos así. Y no tenemos trabajo y de alguna forma, incluso les digo, pero hasta más gordos que yo están. Yo que como enfermo y duermo como alentado y mire cómo estoy. Eso es para agradecerle más al Señor, que a pesar de tremendas necesidades y dificultades, logramos llegar hasta aquí y seguiremos, porque el Señor no cambia, Él sigue siendo el mismo. Así que tenemos que ser muy, muy agradecidos, y especialmente por Jesucristo. Dice acá en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 15, decía el apóstol Pablo: gracias a Dios por su don inefable e inexplicable, por Jesucristo. Hemos terminado de celebrar una Navidad, el nacimiento de Jesucristo, Dios hecho hombre, habitando entre nosotros, humillándose tremendamente aquí por nosotros. Porque si mirar la tierra y mirar el cielo es una humillación para Dios, ¿qué será hacerse uno de nosotros? El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Dice Juan, que fue el que vio su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo no estar agradecido de Dios? Si nosotros llegamos a celebrar esta Navidad, ya el 25, el 24, hoy es 25, piense,
Sí. Yo fui anoche a una reunión aquí en Guayaquil, a una iglesia, y el pastor decía, pensemos, si Cristo no hubiera nacido, si no hubiera venido, ¿qué hubiera pasado? ¿Dónde íbamos a parar nosotros? Y es verdad, las profecías, ¿cómo se cumpliría todo lo que está escrito de Cristo? No tendríamos esperanza de nada, todos destinados a un infierno y sin tener un pariente redentor que nos defienda, nos rescate a nosotros. Pero vino Cristo y esto es motivo de gozo y de celebración, de que gracias a Dios por su don inefable. Esto lo puede hablar aquel que entiende que la única puerta de escape y el único salvavidas es Cristo. Porque si alguien está confiando en buenas obras, en religión, tradición y otras cosas, esto no es muy importante, gracias a Dios por su don inefable. Don es un regalo, inefable, inexplicable, que uno no puede entender, pero Dios mandó a su Hijo. ¿Pero cómo es esto? El justo por los injustos para poder llevarnos a Dios. El inocente muriendo por los culpables para poder llevarnos a Dios. Si uno logra entender esto, lo demás no tiene importancia. Lo más importante es esto, porque aquí ya me da mi seguridad y una confianza tremenda de que Dios está obrando y está haciendo las cosas, y que cualquier cosa que nos esté pasando no vale nada, ni hay por qué comparar con nada acá. Lo más importante, Jesucristo ya está aquí. Y todos los que estamos entre los vivos hoy tenemos esperanza de vida eterna. Y si Dios permite que lleguemos al próximo, quiero seguir hablando un poco más de esto, de darle gracias a Dios, de ser detallistas. Y que si Dios tuvo que decir que seamos agradecidos es porque somos unos desagradecidos. Bien, y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.